de la Universidad San Sebastián. Tenemos más invitados, Jordi. Sí, vamos a conversar ahora con un invitado muy importante, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, Rodrigo Fuentealba. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, un gusto saludarles. Decano, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. No, un gusto poder compartir con ustedes. Decano, queremos partir conversando de una de las fortalezas más importantes de la facultad, que es acerca de sus carreras que están todas acreditadas. Cuéntenos un poco acerca de la importancia que todas sus carreras estén acreditadas. Bueno, como ustedes saben, en Chile hay dos áreas, educación y salud, que requieren de tener todas sus carreras acreditadas. En ese contexto, para nosotros la Facultad de Ciencias de la Educación, el hecho de contar con nuestros 7 programas acreditados nos da garantías internas, pero también garantías externas respecto de que lo que estamos haciendo no solamente es consistente con un planeamiento inicial, sino que da respuesta también a las demandas que el medio tiene. En ese contexto son los pares, o sea, el medio externo, el que dice que nuestras carreras son consistentes y podemos dar fe pública que hay calidad al interior de ellas. Decano, coméntenos un poco qué características, qué carreras tiene la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad San Sebastián, cuáles son esas carreras, dónde está presente, en cuáles sedes. Coméntenos un poco para todos los que están interesados en alguna de las distintas variaciones de la pedagogía. Mira, uno de los elementos distintivos de nuestro plan de formación dice relación con la presencia de nuestras carreras en varias partes del sur de Chile. Estamos en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Tenemos 7 programas de formación, 3 en el ámbito de la educación inicial, uno podría decir que está educación parvularia, educación básica, educación diferencial, y 4 programas vinculados a la educación media. Ahora, como ustedes comprenderán, educación media que al 2018 va a sufrir algunos ajustes, entonces se va a extender desde séptimo hacia cuarto medio, que estamos hablando de pedagogía media en matemáticas e informática educativa, pedagogía media en lenguaje y comunicación, pedagogía media en historia y geografía, pedagogía media en inglés. Ahora, todas estas carreras tienen como plan transversal común un conjunto de asignaturas del área de educación, de la formación pedagógica, que nos permite, por ejemplo, entender quién es el tipo de estudiante con el que nuestros futuros profesores van a trabajar, una línea de talleres en donde van a poder poner en sintonía un concepto que está muy usado en el medio público, que dice relación con la vocación y que despierta una serie de inquietudes al momento de tomar una decisión. Para ser profesor yo necesito tener vocación, se construye, se forma. ¿Qué es el tema? Y en ese contexto nuestra facultad apoya la armonía entre lo que yo quería y decido estudiar y las oportunidades que se me abren desde el punto de vista de las oportunidades de aprendizaje que me da la facultad. Conversemos también acerca de una de las áreas muy importantes y que está muy presente ahora en el tema de las reformas educacionales, que tiene que ver con la formación inicial, que usted mencionaba de que tenemos carreras en esa área. Por ejemplo, en educación parvularia, en donde es muy importante y se quiere hacer mucho énfasis en el tema de educar a los niños pequeños para que tengan una formación más sólida para una vez que entren en la educación básica. Y además que, de acuerdo a estudios, es muy importante también para eso contar con educadores que tengan calidad para poder enseñar a los niños. Mira, yo creo que tú das en el centro o en el corazón de la discusión que se está teniendo hoy día respecto de lo que significa formar en los primeros años de vida. Tradicionalmente, la educación inicial o educación parvularia era concebida como un espacio de desarrollo psicomotor, cognitivo, pero no necesariamente con toda la potencia que está discutiéndose hoy en día.
el periodo, y así lo revela las investigaciones en el ámbito de las neurociencias, de los 0 a los 3 años son sustantivos al momento de generar condiciones futuras en términos de desarrollo cognitivo, de desarrollo de habilidades sociales, de desarrollo psiconeurológico. Entonces, en ese contexto, nuestro plan de formación ha enfatizado de manera importante en lo que significa trabajar en periodo de 0 a 3 años, en un primer momento, para luego profundizar de los 3 a 6 años, cosa de que en todo ese trayecto las educadoras de párvulos puedan poner en movimiento el conjunto de conocimientos que han ido adquiriendo para dejar en muy buenas condiciones a aquellos niños que van a ingresar a la educación básica posteriormente. Decano, en su facultad hay un concepto que se utiliza, que es el acercamiento de sus estudiantes a lo que es el mundo de la docencia, que tiene que ver con el concepto de las prácticas tempranas. ¿Le parece que vayamos a ver un video que introduce este concepto y volvemos a comentarlo y a desarrollarlo a la vuelta? ¿Le parece? Con gusto. En el primer año uno siempre tiene el dilema de si me gusta la carrera o no, si tengo vocación o no. Muchas compañeras al primer año no sentían que tenían la vocación y al ir el proceso de práctica ellas quedaron felices al interactuar con los niños, ayudándolos por ejemplo a abrochar los zapatos, ayudándolos a pintar, ayudándolos a potenciar ciertas habilidades y ellas quedaron totalmente encantadas con los niños y ellas ya encontraron que los infantes enriquecía mucho a las personas y eso yo lo encuentro algo muy lindo y muy valorable para nosotras que estamos estudiando. Uno genera también una noción de afianzar su vocación. Quizás uno piensa que va a ser profesor y cuando uno tiene el título. El entrar a una práctica profesional o práctica progresiva desde el primer año afianza ese saber. Nosotros fuimos a evaluar la herramienta de medición de calidad a los jardines infantiles del Hogar de Cristo, donde nosotros pudimos observar y medir cierta calidad como infraestructura, la metodología que ellos tienen, como la forma de enseñar que tiene la educadora con sus niños y entre otras medidas que a nosotros nos enriqueció mucho de conocimientos para iniciar el proceso de práctica en los años posteriores. Ha sido buenísima la experiencia. Comencé en hogares de menores para ver el tema de la vulnerabilidad social, lo peligroso que es el tema de los niños en el área social y luego en escuelas especiales donde se hace un trabajo con las familias, un apoyo de intervención específico en sus áreas y luego un proyecto de integración donde se trabaja con docentes de aula común, pedagogía básica, para abordar las necesidades educativas especiales de los estudiantes. He podido hacer la bajada de lo teórico a todas las prácticas y he podido reafirmar mi compromiso hacia la educación y poder seguir en esta área. Cuando vi la opción de entrar a pedagogía, lo tomé más por el lado del idioma. Yo pensé que estudiar inglés iba a ser al final el peso más importante dentro de la carrera. Pero uno igual se va dando cuenta que la pedagogía igual es interesante y al final uno lo termina trayendo. Por así decirlo, uno entra por el inglés, pero al final se termina como encantando, enamorando de lo que uno hace. El proceso de práctica para segundo año yo creo que para muchas va a ser muy útil por el hecho de que el primer año ya tenemos una base de conocimiento y sobre todo en práctica, que nosotras ya hemos ido a campos laborales a interactuar con niños. Así que una práctica a futuro va a ser muy enriquecedor para nosotras, por lo tanto no nos va a costar mucho interactuar con niños a la hora de realizar actividades con ellos. Yo creo que sí, que es importante tener más de una práctica durante la carrera, porque como en muchas carreras sucede, la práctica al final los estudiantes van con toda la teoría y la práctica se les vuelve algo imposible. En cambio, tener prácticas progresivas, por ejemplo, solamente observaciones o intervenciones pequeñas, lo hace mucho más fácil a la hora final donde uno tiene la práctica profesional. Así uno también va conociendo más o menos cómo funciona el rol del profesor y entiende los distintos aspectos que conlleva esto. Entonces yo creo que sí es fundamental tener práctica durante toda la carrera. Porque así uno puede ver si realmente tiene el valor y el compromiso hacia la educación y así no podemos desertar en primer año si es que la opción no está y no en cuarto, como en otras universidades.
Cuando ya entramos a tercer año a la mención, en matemática, lenguaje o inglés, dependiendo la opción, tuvimos la oportunidad de hacer clases en esa mención. Y también fue un desafío porque uno también elige una mención y tampoco se da cuenta hasta que hace clases. Yo creo que el profesor se hace trabajando, estando con los alumnos y planificando esas clases, y al realizarla y ejecutarla uno ya pudo haber afianzado ese tema. Luego finalizamos con una práctica profesional que incluía la mayoría de las asignaturas de la pedagogía básica, ciencias naturales, historia, matemática y lenguaje, lo que potencia también nuestro rol formador como profesores generalistas, que están a cargo de muchas áreas de los alumnos y no solamente enfocados en una mención. Me va a tocar la práctica profesional, lo que espero es que salga natural, que salga bien, que pueda tener una conexión con los estudiantes, que nos podamos llevar bien. Hasta ahora las prácticas las que he tenido siempre ha resultado todo excelente y espero que en esta, donde me voy a hacer cargo yo de un grupo curso, sea fantástico, que lo pasemos bien principalmente y que a través de eso podamos también aprender lo que yo les voy a llevar a ellos, lo que les voy a enseñar, que es el inglés. El colegio apostó porque yo tomara ese cargo en una manera de reemplazo durante este año y eso ocurrió en mayo. Por lo tanto, en junio, al terminar esa práctica, yo ya tenía que ingresar a un módulo de práctica profesional. El colegio también y la universidad también se la jugaron en torno a pedir una autorización al ministerio, una habilitación para que yo pudiera realizar las clases correspondientes a quinto y sexto básico. Fue una experiencia bastante positiva porque antes de terminar mi carrera yo ya tuve todas las dinámicas que implica ser profesor: atención de apoderado, el manejo del libro de clase, la programación de las clases, ajustar los tiempos, que es una de las grandes problemáticas que uno tiene cuando es practicante. Uno no maneja los 90 minutos de clase y se tiende a perder, por lo tanto yo ya no tenía solo un día, sino que tenía 3 días, 4 días para poder afianzar esas clases y realizar la labor de profesor. Por lo tanto, fue un punto bastante atingente y que en general los colegios no toman en cuenta. El practicante tiene una labor de ensayo o de aprendizaje. Por lo tanto, que el liceo haya tenido la amabilidad y el gesto de confiar en mí y entregarme esta oportunidad permitió que ahora yo a fin de año pudiera decir que el otro año continúo ya como profesor titular y fuera del reemplazo que me habían contratado. Por lo tanto, fue una muy buena experiencia. Realizarnos un poco más con este video acerca de las prácticas que realizan los estudiantes de la Facultad de Educación. Vamos a ahondar en este tema con el decano Rodrigo Fuentealba para que nos detalle un poco más en qué consisten estas prácticas y a partir de qué año las realizan los alumnos. A ver, antes de dar un detalle de la secuencia que nosotros hacemos en el tema de las prácticas, yo quiero comentarte que en Chile ha habido una discusión muy importante respecto de cómo se forman los profesores. Sin ir más lejos, ya el año 2005, el Informe Nacional de la Comisión de Formación Docente Inicial tiene un apartado en que hace referencia a la necesidad de incorporar prácticas tempranas en el proceso de formación. Se ratificó el año 2008, después en el Consejo Asesor Presidencial el 2010 y ahora hace muy poco en el Plan Maestro se hizo referencia a la importancia de las prácticas desde el inicio. En ese contexto nuestra facultad, muy atenta de lo que está pasando en el país, pero también tomando en consideración los elementos que han dado buenos resultados en países exitosos en el ámbito educativo, así como Canadá, Finlandia, Holanda, uno puede encontrar que en todos ellos un elemento central dice relación con la incorporación de prácticas tempranas o de una línea de práctica. En el entendido que las prácticas no son el espacio de aplicación de la teoría, sino que también es un espacio de aprendizaje, de desarrollo y que en última instancia, en el caso como ninguna otra profesión, o más que otras profesiones, nuestro quehacer se funda en el quehacer práctico. Desde esa perspectiva, nuestro plan de formación considera una línea de talleres iniciales que es una aproximación a lo que significa ser profesor en el entendido de
hay una primera etapa que da cuenta de quién soy yo como profesor. ¿Por qué quiero ser profesor? Elemento clave al momento de pararse frente a un grupo de estudiantes. En el entendido que lo que yo haga o deje de hacer va a incidir positiva o negativamente en los estudiantes, los futuros ciudadanos de este país. Luego, un segundo momento que dice relación con cómo reflexiono, cómo organizo y cómo tomo decisiones sobre la base del juicio profesional que yo voy a ir desarrollando. En ese contexto, la vinculación con el saber teórico, disciplinar respecto de qué es lo que las disciplinas me están pidiendo respecto de el quehacer formativo, el profesor tiene que tomar decisiones y para eso tiene que tener instancias formales de juicio profesional. Posteriormente, una instancia de implementación y de desarrollo de proyectos de innovación, a objeto de que el profesor no solamente sea una persona que replique, sino que cuando llegue al medio escolar, mire el contexto, vea cuáles son los potenciales espacios para transformar, para innovar y para hacer de mejor manera las cosas, para continuar con una secuencia de 4 instancias en profundidad de inmersión en clase para culminar el proceso en la práctica profesional. O sea, si yo miro transversalmente nuestros estudiantes desde el segundo semestre tienen un espacio de aproximación a lo que significa el ser profesor. Y eso ha sido tremendamente destacado por todos los pares evaluadores que han venido a revisar y a chequear en los procesos de autoevaluación nuestros a través de la acreditación. Han destacado de manera importante como fortaleza nuestra línea de formación práctica en la facultad. Y destacar también que todo este proceso de prácticas de la facultad siempre son acompañados por los mismos docentes de la facultad para que van guiando en cierta forma a los alumnos cuando van a hacer sus prácticas a colegios, a distintas instituciones. Yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, porque uno aprende no solamente a partir de la lectura de los textos, sino que también aprende del ejemplo de la modelización que hace tanto el profesor que me acompaña en la universidad como del profesor del medio escolar. Y en ese sentido nosotros hemos ido avanzando de manera importante en el establecimiento de convenios con distintos establecimientos en todas las regiones donde nosotros tenemos presencia, en donde podemos vincularnos de muy buena manera con establecimientos municipalizados, particulares subvencionados y particulares pagados, a objeto que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de ver y estar inmersos en distintas realidades. Decano, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros con respecto a las distintas pedagogías que ofrece la Facultad de Ciencias de la Educación y también están todos sumamente invitados a conversar con usted directamente aquí en el hall del Campus Bellavista para quienes tengan inquietudes con respecto a su vocación en alguna de las carreras tan importantes como tienen que ver con las pedagogías. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a ustedes y espero con gusto, no solamente el decano, sino que todo el equipo de la facultad dispuesto a contestar todas las dudas de aquellos que quieran estudiar pedagogía con nosotros. Muchas gracias, decano, por estar con nosotros. Un gusto. Vamos a revisar más información acerca de otra de las carreras y las áreas más importantes de nuestra universidad, que es el área de la carrera de medicina. Universidad San Sebastián, acreditada. Tu formación es nuestra convicción.